Hola, yo soy Silvia Corso y durante la siguiente hora vamos a compartir este espacio de bienestar para hablar de todos esos temas que nos ayuden a estar bien. Aquí en la FM, siempre contigo. Hoy vamos a hablar sobre la personalidad camaleónica o personalidad adaptativa. Quédense en la siguiente hora conmigo. Bienvenidos. Bueno, es normal que nos comportemos diferentes cuando estamos en distintos contextos o vínculos, en pareja, en familia, en el trabajo, pero hay personas que parecen totalmente diferentes según el lugar donde estén. En el trabajo son una cosa, con su pareja otra, con sus amigos son totalmente distintos y al final uno no sabe quiénes son realmente. Esto es madurez social, esto es miedo a no ser aceptados. ¿Adaptarnos es inteligencia emocional o estamos traicionando quienes somos? ¿Por qué lo hacemos o por qué lo hacen algunas personas? ¿Es sano esto? ¿Es peligroso? ¿Cómo adaptarnos sin perder nuestra personalidad? Bueno, pues esto es lo que vamos a hablar hoy. ¿Existe una personalidad camaleónica o adaptativa? Hoy me acompaña Paloma Carvajalino, ella es psicóloga, representante del campo de psicología y familia del Colegio Colombiano de Psicólogos. Paloma, muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola Silvia, ¿cómo estás? Como siempre, un placer acompañarlos. Bueno, en esta conversación vamos a hablar de muchas cosas. Primero quiero saber, pues muchas cosas que se relacionan entre sí. Primero me gustaría saber si existe una personalidad camaleónica o adaptativa. Bueno, en realidad ese no es un diagnóstico formal del CM5 ni del CI-11 ni que Ujú. exista desde el concepto psicológico como tal. Es un término muchísimo más coloquial que se usa, como tú lo decías, para tratar de describir a una persona que se adapta aparentemente con mucha facilidad a diferentes contextos. Sin embargo, digamos que ese concepto coloquial lo que hace es que describe un fenómeno que se ha estudiado realmente desde muchos ángulos, que se ha nombrado o se ha conceptualizado de diferentes maneras como automonitoreo, complacencia crónica, identidad difusa, apego evitativo, como temas de rasgos de personalidad. O sea, ha sido muy estudiado, pero el concepto como tal desde la psicología no existe. Bueno, y entonces estas personas que uno ve que de verdad se comportan distinto en distinto contexto, al punto de que no podemos descifrar realmente cómo son, ¿se les Ujú. podría catalogar dentro de algún grupo para poder entender? Sí, lo que te digo, puede ser, por ejemplo, personas que tienen una complacencia crónica o una identidad difusa y digamos que las podemos definir o ustedes podrían o uno podría reconocerlas porque son personas que pueden conceptualizarse como con una alta sensibilidad en temas interpersonales. Son personas que tienen un elevado nivel de automonitoreo, o sea, saben cómo comportarse y qué acciones emitir en diferentes contextos. También tienen la capacidad de tener una identidad muy clara dependiendo del contexto en el que se desenvuelvan y obviamente tienen todo un tema de autorregulación externa de su propio autoconcepto. Entonces, eso los va a ayudar mucho, o digamos que en términos mucho más simples, lo que vamos a encontrar allí es que es un sentido de sí mismo que se moldea en función del contexto o de la adaptación que necesiten que sea percibida. ¿Eso es bueno, Paloma? Digamos que es bueno y es malo siempre y cuando, o sea, hay una línea muy delgada entre la adaptación sana y la pérdida de la identidad. Ujú. Siempre y cuando tú entiendas que es un proceso de adaptación al contexto, más no de pérdida de la identidad y lo sostengas de esa manera, es útil. ¿Y cuándo deja de ser sano? Cuando inmediatamente o cuando las personas pierden completamente la capacidad de tener esa identidad como muy propia, ¿sabes? Lo que nos identifica, saber quiénes somos, qué concepto tenemos de nosotros mismos, cuáles son las cualidades, las virtudes, lo que nosotros somos como persona como tal. O sea, cuando yo empiezo a definirme, por ejemplo, que no sé quién soy, si no está esa otra contraparte que me Ujú. ayuda a definirme, cuando tengo cambios que pueden llegar a variar en mis valores, en mis principios, cuando empiezo a tener transformaciones que son extremadamente automáticas, como muy inmediatas, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar, obviamente, en que probablemente hay una pérdida de la identidad, porque digamos que si estamos hablando de una adaptación que sea una adaptación sana,
estaríamos hablando de una persona que tiene muy claro un proceso de autoconcepto, o sea, que sabe quién es, una persona que lo que hace es que no modifica, sino que ajusta su forma, pero no Ujú. sus valores ni sus principios, esos se sostienen y se mantienen, y que tiene una flexibilidad consciente para poder adaptarse al contexto y no simplemente cambia por la influencia del contexto. No sé si es claro la diferencia. Sí, creo, te cuento que entiendo, es como que Por hay favor. personas que entienden o entendemos que pues no en todos los contextos nos podemos comportar igual, pero nuestros valores no cambian, lo que pensamos tampoco, no nos amoldamos a la circunstancia porque aquí hay que estar más serio, esto es más solemne, aquí podemos estar más Exacto, relajados, pero exacto. no nos transamos, seguimos fieles a nuestros principios, seríamos capaces de poner límites en esas distintas relaciones y no nos convertimos en otra cosa. Es que, eh, Exacto. por ejemplo, hay personas que uno las ve y no puede descifrarlas o, Sí. y que no sabe exactamente como qué puede esperar de ellas más allá Ujú. de que estén comportándose de acuerdo con las circunstancias. Exacto. Podemos Hay hablar, algo, dime. perdóname Silvia, te interrumpo ahí que me parece importante y es, hay algo que es súper importante y es que la clave está en que existe en esa persona cuando es una adaptación sana, no una pérdida de la identidad, una cosa que se llama la coherencia interna sostenida, que es cuando Ujú. justo lo que tú acabas de expresar, que es cuando tú entiendes que es algo que es, de hecho, en muchos contextos se puede ver como una fortaleza en temas de liderazgo, de negociaciones y de adaptaciones culturales, porque te vuelves muy funcional en un contexto y digamos que o lo vemos como un problema cuando deja de ser estratégico y se vuelve algo compulsivo, o sea que no, la persona no puede Ujú. evitar hacer y simplemente cambia, o cuando, lo que tú acabas de decir, se pierde esa conexión con tu identidad como tal, con tus preferencias auténticas, con tus principios, con tus valores, y no solamente, voy a explicarlo más fácil, es un tema de forma y no de fondo. La adaptación sana es un tema de formas, pero el fondo es el mismo Igual. siempre. Y el tema de identidad sí es un tema de fondo. Cuando yo empiezo a percibir que realmente afecta la manera en la que yo pienso, mis valores, los conceptos que tengo, ahí es donde tenemos un tema de incoherencia interna. ¿Por qué lo harían estas personas? ¿O cuál es la razón por la que algunas personas sin darse cuenta Uh cambian -huh. tanto? Esto ya Mira, hay entonces muchas, empieza a ser como terreno de la psicología o hasta de la sí, sí, psiquiatría. sí. Ajá. Sí, ahí ya hablaríamos nosotros de un tema patológico, ahí es cuando nosotros ya vemos un poco más problemático el tema. Obviamente tiene mucho de la infancia, no creemos que sea el único, o digamos que la ciencia no lo ve como la única condición para que pasen este tipo de cosas, pero digamos que sí es un tema que se puede crear o que frecuentemente lo vemos, que viene con muchas cosas de la infancia. Entonces, cuando han tenido, o cuando son personas que tienen, por ejemplo, un tema en el vínculo afectivo, en los Ujú. vínculos primarios, en cómo se crean esos afectos, donde entonces empezamos a condicionar muchas veces, a veces no es que cada vez que condicionemos vayamos a crear una persona que haga esto, quiero aclararlo, pero sí puede generar esas cosas dependiendo del tipo de persona, en donde por ejemplo te dicen te quiero, pero si te comportas de esta manera, o si usas vestidos, o no quiero que no hagas eso porque haces enojar a mamá, entonces tienes que hacer esto. O las comparaciones muchas veces llevan a yo me adapto mejor porque si me adapto garantizo la conservación del vínculo, o sea, de la relación. Ujú. Es más o menos como un salvavidas. Aprenden a Exacto. hacerlo porque pues no quieren ser rechazados, necesitan ser aceptados y así aprendieron a hacerlo. ¿Cómo se llamaría ese tipo de personalidad? ¿Tiene algún nombre o algún diagnóstico? Mira, no tiene un nombre como tal. En la psiquiatría hay diferentes formas de describir los trastornos de personalidad. Uno que vemos mucho y que yo creo que lamentablemente se ha vuelto motivo de películas en algunas ocasiones, que es cuando la personalidad se fragmenta, que es un trastorno múltiple de personalidad. Pero realmente como te digo, este concepto muy coloquial de tener una personalidad muy camaleónica no tiene un Ujú. concepto o un nombre como tal. ¿Cómo lo podemos percibir? Que era lo que yo te decía al principio, lo podemos ver como una complacencia crónica, como una identidad difusa, pero no es como que tenga un concepto como tal y un nombre Ya. la persona que tiene este tipo de rasgos.
Como uno lo oye por ahí o lo ha leído, personalidad múltiple no se puede, no cabe dentro de esto, ¿o sí? No, no, Ok. no, no, ¿Qué es la no. personalidad múltiple, Paloma? Mira, la personalidad múltiple, lo voy a decir en palabras muy coloquiales para que me Sí. entiendan, es una persona que debido a un trauma o a un suceso importante en su vida, digamos que genera como una separación de diferentes aspectos de su personalidad y vemos rasgos muy puntuales en ese tipo de personalidad que vemos o que la persona crea. Es una forma en la que la psique se protege, ¿sí? Para poder estar o ser adaptativa en el contexto en el que le corresponde. Entonces, digamos que ese rasgo de personalidad puntual, Ujú. que cinematográficamente lo hemos visto que le ponen nombre y tiene características muy puntuales y todo esto, pues sí tiene unos rasgos específicos que van a salir cuando la persona o la psique de la persona siente que necesita protegerse con esas herramientas puntuales. ¿Y cuáles Lo serían estoy, esos? aclaro Perdón. que estoy conceptualizando Ok, muy sí, sí. coloquialmente porque es un trastorno psiquiátrico bastante complejo de entender. Claro, no es tu área y también es muy profundo como para que lo Exactamente, hablemos aquí de manera superficial. Sin embargo, teniendo en sí. cuenta que pues estamos hablando de temas de bienestar, sí valdría la pena como que alguien que esté haciendo esto pueda identificar esos rasgos o alguien que esté al lado de una persona que se comporta así los identifique. Eso sí es viable. ¿Cómo podría yo identificar que esto me pasa? Si es que yo puedo identificarlo si me está pasando a mí, o cómo alguien en mi entorno podría. ¿Cuáles serían esos rasgos? Pues mira, hay varias cosas, pero sí les quiero aclarar que la persona que de pronto que sea, digamos que el tema camaleónico, como lo dices tú, está más relacionado con esa persona que normalmente nosotros decimos, es que con la persona con la que está es como se comporta. No sé si lo han vivido mucho, que es como, no sé, le pasa mucho a Sí, los sí, sí, adolescentes a veces, sí. que es como que salió con el motorizado, entonces se volvió motorizado. Salió con el futbolista, le fascinó el fútbol. Salió con el bailarín, entonces le fascinó ahora la danza, que es Y como hasta que se son visten personalidades. así, ¿no? Y adquieren esa Exacto, imagen. exactamente. Ese concepto, para que lo tengan más claro, eso sería lo que nosotros hablaríamos a veces, que es una identidad difusa, que son Ujú, personas muy ujú. influenciables con el contexto. El trastorno de la identidad disociativa, que es lo que conocemos como un trastorno múltiple, por decirlo así, de la personalidad, clínicamente se llama, como les digo, trastorno de identidad disociativa, digamos que tiene unas características puntuales para quienes de pronto les interese, y es que tienen la presencia de dos o de más estados de identidad, lo que yo les decía, como partes, ¿sí? Completamente y claramente diferenciados de la personalidad, o sea, se ve muy notablemente que la personalidad cambia. Eh, Suelen tener amnesias recurrentes porque cuando aparece esa personalidad es como si se disociaran de su realidad o de la personalidad central, por decirlo de alguna manera Ajá. más clara. Entonces, no se logran explicar como esos episodios de lagunas mentales, de olvidos recurrentes, por ejemplo. Hay una alteración bastante significativa en el funcionamiento de la persona en el contexto social, laboral o incluso individual, pues porque imagínate tú vivir estas disociaciones de manera constante, pues no es funcional en la vida de la persona. Y obviamente, esto es súper importante, no lo podemos atribuir ni a sustancias psicoactivas, ni a prácticas culturales que no sean pues normales, ¿me entiendes? Claro. Entonces, esos son como los rasgos más importantes porque es importantísimo que entiendan que no es cambiar de humor, o sea, no es que la persona cambie de humor, Ujú. no es ser versátil, que es lo que estábamos hablando ahorita, como ese proceso natural de Y que versatilidad, casi que es y como una no es habilidad, tener, ¿no? Como lo entendemos, es como una habilidad, la versatilidad. entonces, Ujú. exactamente, bien manejada es una versatilidad y te puede ser súper funcional en contextos especialmente profesionales. Y obviamente no es tener, como lo decimos en términos muy coloquiales, pues una doble personalidad. O sea, no es como que Ujú. la persona apareció en un lugar, es como que tiene unas características acá y luego otras. No, este es un trastorno, como les digo, que es psiquiátrico, es un trastorno que amerita acompañamiento psiquiátrico importante porque puede ser un trastorno que en algunas ocasiones puede presentar un riesgo Ujú. y que obviamente se tiene que tratar con mucho cuidado y con un especialista. Bueno, gracias por todas estas indicaciones. Llegó el momento de hacer una pausa. Nosotros en Siempre Contigo estamos hablando hoy de la personalidad
camaleónica sin que eso tenga un nombre en psicología, pero ¿de qué se diferencia que yo sea capaz de adaptarme a distintas circunstancias o eventos a que realmente yo me vuelva otra persona cada vez que me encuentro en un contexto distinto? Y lo estamos haciendo con la ayuda de la psicóloga Paloma Carvajalino y además del psiquiatra Rodrigo Córdoba, a quien saludamos. Él es fundador del Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso, docente universitario con numerosas publicaciones y además fue presidente de la Asociación de Psiquiatría de Colombia. Doctor Córdoba, bienvenido. Silvia, un gusto y una alegría verte, como Igualmente, siempre. doctor. Y en tu programa, y bueno, yo te veo con frecuencia y sé que le traes alivio y bienestar a muchas personas. Gracias. Ese es nuestro objetivo conjunto. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos hablando de este tema y quisiera, desde la ignorancia que tenemos aquí, desde este lado, los que somos pacientes, los que somos oyentes, cuando hablamos de personalidad fragmentada o no sé si personalidad flexible, ¿estamos usando un término clínico real o es más una expresión popular? Eh, Muchas veces las formas de expresión de las emociones o la conducta terminan tomando un poco de acepciones. Intento de explicar formas de comportamiento dentro de un lenguaje más coloquial. Y Ujú. el concepto de personalidad fragmentada, si tú lo buscas en cualquiera de los manuales de la psiquiatría, que generalmente son dos grandes, la Clasificación Internacional de Enfermedades y el Manual Diagnóstico Estadístico de los Americanos, no la encuentro. Ujú. Pero yo sí creo que quien quizás quiso acotar o intentar entender ese término, pues tiene una intención. Y yo quisiera hacer como el ejercicio de intentar adaptar el concepto, porque tendríamos que ver como qué es una personalidad. La Ujú. personalidad definitivamente son las características emocionales que acompañan a una persona, lo que nos hace. Y en ese sentido, pues eh, se expresa en la manera de pensar, pero obviamente en cómo se comportan, cómo actúo, cómo dirijo la conducta con esos pensamientos. Y eso se va estructurando dentro de lo biológico, lo que yo traigo, el diseño básico, y cómo lo voy construyendo con el lector. Entonces, esto termina convirtiéndose en una manera de ser nuestro sello y quizás cuando se desvía, cuando estos patrones se vuelven inflexibles, repetitivos, disociales, decimos que es un trastorno de personalidad y con eso hacemos diagnósticos. Mm. Yo pensaría, intento hacer una aproximación, que quien habla de personalidad fragmentada quiere hablar de lo que en otrora hubo muchos ejercicios cinematográficos, Sí, literarios, hablaban de personalidades sí, múltiples, sí, sí, más o de menos. las personalidades múltiples que quizás lo podríamos hoy en el intento de la clasificación de la nosología actual, es como los trastornos de identidad disociativos, cómo y de qué manera yo cambio, rompo con mi patrón y lo expreso de una u otra manera. Doctor, en este caso, ¿es intencional que una persona tenga este tipo de patrón de la personalidad o definitivamente detrás hay algo que debería ser tratado médicamente? Nosotros decimos que cuando alguien necesita ayuda, Ujú. cuando definitivamente esos comportamientos son repetitivos, permanentes y traen dificultades en la funcionalidad. Y muchas veces, como sucede en los trastornos de personalidad, donde tú empiezas a tener dificultades es en el trabajo, en la forma de relacionarte, en tus vínculos afectivos. Entonces sí genera tanta disfuncionalidad, sin duda, pues son situaciones que requieren un manejo especializado, un Doctor, psiquiatra, un psicólogo clínico. ok, una persona, doctor, que se comporta totalmente distinta en distintos espacios de su vida, no como adaptándose a cómo se debe comportar en cada circunstancia, sino de realmente es totalmente diferente, se podría pensar que debería por lo menos ir a una evaluación médica.
tú señalas algo que me parece que es la línea tenue de esto, pero es la significativa, digamos que es el puente de dónde, hasta dónde es la vida y hasta dónde se vuelve una situación disfuncional. Entonces, digamos que hablar de salud mental es hablar de cómo me enfrento y me adapto a las situaciones inesperadas, a las situaciones nuevas. Pero cuando estos comportamientos definitivamente terminan siendo disfuncionales, terminan Ujú, siendo que afectan las formas de funcionamiento y ese comportamiento adaptativo supuestamente ujú. termina trayendo dificultades en la vida cotidiana, es lo que nosotros llamaríamos un trastorno de personalidad, porque son unos patrones inflexibles y generalmente desadaptativos y muchas de las ocasiones lo que vemos es que traen dificultades. Entonces allí sí ya enfrentamos una situación, ahí sí pasamos el puente y estamos frente a una situación que trae compromiso psicopatológico y que sin duda amerita buscar ayuda. Bueno, tenemos preguntas de nuestros oyentes y nuestros seguidores. Paloma, nos gustaría mucho que las escucharas y pudieras ayudarnos a darles luces. Melanie, que es nuestra productora, las tiene. ¿Qué nos dice la gente? Hola Silvia, bueno, tenemos varios casos que nos enviaron nuestros oyentes Ujú. sobre este tipo de personalidad y bueno, nos habla una madre y nos dice, cada vez que mi hija inicia una relación, adopta los gustos, ideologías y hasta estilo de vida de su pareja. Si él es vegano, ella también, si él odia viajar, ella deja de hacerlo. Pues ella me dice que teme que su hija no tenga una identidad propia. Bueno, esa es la muestra más clara de lo que estábamos hablando ahorita, Silvia, de que no sé cuántos años tenga la hija, tendríamos que entrar a revisar, pero posiblemente estemos hablando de una persona relativamente joven, Ujú. que no necesariamente pasa solo en los jóvenes, valga aclarar, pero sí tiene que ver con una falta de una consolidación de una buena identidad y de un buen autoconcepto. Y esto tiene mucho que ver también con el miedo al abandono. Está muy relacionado con el miedo al abandono. ¿Por qué? Porque la persona lo que piensa o la conexión que hace en su cabeza es si yo me comporto como la otra persona espera que yo me comporte o soy lo que la otra persona espera que yo soy, no me van a abandonar, no me van a dejar, no me van a rechazar. Normalmente en los adolescentes es muy usual ver este comportamiento porque el adolescente busca adaptarse para poder tener la aceptación del grupo, pero eso va evolucionando con el paso del tiempo y de los años cuando vamos consolidando la autoestima, el autoconcepto, lo que decíamos ahí, todo el proceso de automonitoreo y la identidad como tal. Esto entiendo entonces que puede pasar más en el comienzo, en la adolescencia, por ejemplo. Sí, Se puede cambiar, es decir, una persona puede durar haciendo lo mismo a los 35, 40, 50 sí, años, ¿de verdad? Y sí, si lo sigue sí, haciendo, sí ¿puede puede. cambiarlo? ¿O se quedó así para el Claro, resto de la tendría vida, que... como No, no, complaciendo a no, los no, no. demás? No, no, no. Imagínate, si yo pensara que se quedó así el resto de la vida, no tendría trabajo. Bueno, es que cuando se Pero, trata de rasgos como tan tan importantes, marcados. tan marcados, uno se lo pregunta, pero pues qué alivio saberlo y que la gente sepa que puede Sí, buscar ayuda. mira, yo creo que como en todo proceso psicológico, lo más importante siempre es el tema del reconocimiento. Cuando tú haces conciencia de me está pasando esto, sí es cierto, estoy teniendo estos comportamientos, estoy teniendo estas conductas, estoy teniendo este proceso, entonces tú puedes empezar a entender primero de dónde viene y dos, a trabajar mucho el proceso de autoconcepto, ¿sí? De autovalidación y como digamos que la autorreafirmación de tu identidad. Pero para eso obviamente nos tendríamos que devolver mucho en entender qué es lo que realmente me gusta a mí, ¿sí? Mm. O sea, yo cómo me identifico, cómo me defino y obviamente eso es un trabajo que tiene que ver con el tema de la autoestima, porque obviamente cuando yo soy una persona que tengo una buena autoestima, voy a crear a desarrollar un buen autoconcepto sobre mí y eso va a permitirme alejarme de esas dinámicas en donde yo me adapto por temor a ser rechazada o abandonada. Me estoy preguntando en cómo se comporta alguien así en una relación y cómo es la dinámica de esa relación, Paloma. Si de pronto genera relaciones desiguales, estar con alguien que me complace en todo, al punto que ni siquiera Totalmente, sabe qué es lo que siempre. quiere, ¿no? Exacto, siempre va a ser una relación
realmente muy desigual, especialmente para la persona que tiene este tipo de comportamientos, porque digamos que para la otra persona termina siendo realmente muy cómodo, porque pues tú te estás acomodando, cediendo, adaptando completamente al otro constantemente, o sea, entonces digamos que termina siendo muy cómodo, pero en algún punto empieza a haber un problema porque tenemos un inconveniente con la coherencia interna sostenida, porque de alguna manera tu sistema, tu psique te va a decir como esto de pronto no me gusta tanto, esto no me parece tan, esto no va muy alineado conmigo, pero lo tengo que hacer porque. Entonces ahí el problema es que se vuelve una relación casi que de una sola vía, porque la otra persona es la que decide qué hace, cómo, qué nos ponemos, para dónde vamos, qué comemos, qué vamos, o sea, las decisiones las termina tomando la otra persona, porque digamos que el que lo padece lo único que hace es adaptarse a ese proceso puntual. ¿Alguna recomendación para alguien que esté en una relación así? Bueno, de los dos lados. Terapia, terapia. De verdad lo digo. Yo sé que suena muy cliché, pero terapia, No, 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 y al porque contrario, qué bueno que haya una solución, como decías hace un momento. sí, 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 terapia porque son procesos que vienen muy intrínsecos a los estilos de apego, a procesos de infancia que se hayan vivido y cambiar esos patrones de comportamiento, digamos que asociados a un tema de trauma o de inseguridad profunda, a una falencia en el autoconcepto. Se podía trabajar autónomamente, pero hay muchas cosas que van a requerir que sean como manejadas con pinzas para poder ser resignificadas o redireccionadas de la manera correcta. ¿Terapia por separado o también de pareja? Sola. Yo recomiendo primero arranquen ustedes en su terapia y en su proceso terapéutico individual, porque hay muchas cosas que van a salir de su proceso que necesitan trabajarlo primero por y para ustedes, y eso indirectamente, mejor dicho, directamente va a afectar la relación de pareja de manera positiva. Bueno, estamos en Siempre Contigo hablando sobre esta forma de adaptación cuando nuestra personalidad se adapta a distintas circunstancias y en qué casos es una ventaja y hasta dónde empieza ya a empezar a ser una desventaja. En Siempre Contigo estamos hablando de la personalidad adaptativa o mejor, las personas que tienen una personalidad que se adapta fácilmente a distintas circunstancias y en qué momento esto llega al límite de lo normal y de pronto sí requiere una atención médica o especializada. Para eso estamos hablando con el doctor Rodrigo Córdoba. Doctor, ¿qué es la personalidad disociativa? Entonces, el concepto de disociación tiene elementos de lo clínico, Ujú. es decir, cómo logro yo separar mis formas de conducta, mis emociones, mis pensamientos con las conductas, por ejemplo, o tomo y adapto o simulo unas personalidades, unas formas de interpretación distintas. Entonces, esto donde mi patrón, mi forma de comportarse y mi manera de actuar tiene una ruptura, es lo que nosotros llamamos una disociación, que tiene elementos clínicos. No sé si tú en esto, estoy seguro que tú que eres has sido una estudiosa y curiosa del tema, en esas películas de las señoras que supuestamente tenían una conducta distinta a la que era el patrón de forma de funcionamiento, entonces lo conocíamos como disociaciones, y Ujú. fueron cuadros clínicos que por allá en la década del 60 o 70 tuvieron mucho eco, histerias disociativas, decían, porque se comportaban como era, o tuve una situación que no es como soy yo. Y aquí lo que termina sucediendo cuando es personalidad, es decir, el día a día, todas estas situaciones las enfrenta de manera disímil, distinta y disfuncional. Doctor, si yo estoy alrededor de alguien, soy familiar, te estoy cerca o estoy siendo afectada por alguien que se comporta así, ¿qué síntomas o características yo debería reconocer como señales de alerta? Sin duda, lo inflexible de la posesión. Es decir, muchas veces son situaciones muy... Y voy a plantearte esto en dos niveles. Ajá. Las situaciones que se vuelven constantes, repetitivas, que hacen daño, que generan malestar, que no tienen conciencia, iba a decir casi conciencia de enfermedad, pero dejémoslo nomás en conciencia de conducta,
decir que estas situaciones, y fuera de eso tienden a repetirse y de alguna manera terminan siendo, afectando a diferentes personas o en diferentes lugares del trabajo. Entonces, allí ya se constituye un patrón, y ese patrón es lo que nosotros consideramos un trastorno. Y es, Lo que desafortunadamente sucede es que las personas lo normalizan. sí. Yo siempre he sido así. Yo no he tenido dificultades, míreme lo bien que me veo, mire el éxito que me tengo, mire lo magnético que soy, mire lo atractivo que soy, mire estos logros que he tenido, lo normaliza o lo psicologiza, ¿no? Ujú. Es que definitivamente frente a las situaciones del entorno, entonces mi padre y yo tengo una identificación con mi padre, que era una situación, en fin. O los mismos que están al lado dirán, también dicen, no, pues es que ella siempre ha sido así, él siempre ha sido de esta forma. Y aquí me preguntaba mientras usted respondía, o sea, una persona con este tipo de diagnóstico puede ser funcional perfectamente. Una persona con este tipo de situaciones está en la calle, en el Transmilenio, los taxis, en el Y centro nadie se dio comercial, cuenta, claro. y nadie se dio cuenta. Y ese es el asunto, el emocional. Tú ves a alguien que tiene una luxación de tobillo y te fijas, y en lo emocional no, pero quizás precisamente lo que trae repercusiones es en el funcionamiento de los círculos íntimos. ¿Y qué repercusiones, doctor? Pues como algunas, las importantes, las que deberíamos tener en cuenta. Sin duda son personas que mantienen una inestabilidad, sobre todo en estos trastornos de identidades disociativos, fragmentadas o múltiples, para que quizás quede en ese gran techo de lo que ha sido el imaginario colectivo, léxico cotidiano. Sin duda las dificultades grandes en la manera de establecer vínculos, tienen muchas dificultades en establecer relaciones de pareja, en la inestabilidad laboral, trae muchas formas de, de dislates, disrupciones, diferencias en los espacios laborales, es decir, trae una inestabilidad de la vida ordinaria. Bien, doctor, pues preocupante también un poco porque puede afectar psicológica o emocionalmente a una persona que está alrededor y no estar dándose cuenta de que esto es algo que llama la atención. Sin duda, el asunto de estas situaciones es que se intenta normalizar por Ujú. la persona y por el entorno. Bien, tenemos un caso que pues se lo estamos presentando a nuestra psicóloga invitada de hoy, Paloma Carvajalín. Ustedes pueden encontrarla en las redes sociales como @Paloma Carvajalín, psicóloga Paloma Carvajalino, si quieren hablar más de esto con ella. Y bueno, tenemos otro caso de nuestros oyentes y seguidores. Melanie, ¿cuál es? Tenemos un caso de una joven de 29 años que nos dice: mi novio conmigo es sensible, tranquilo, me hace caso en ciertas cosas, pero cuando está con sus amigos se vuelve grosero, machista y hasta cambia su forma de hablar. Siento que no sé cuál es su verdadera personalidad. Mm. Si se dan cuenta ahí, eso también pasa muy común, pero si ustedes se dan cuenta ahí, es una respuesta adaptativa al entorno. Entonces, lo que hace él para no sentirse rechazado, aislado, para que no sienta que no pertenece y lo vayan, como te digo, a tener un proceso de desaprobación o de rechazo, lo que hace es que adapta su personalidad al grupo social en el cual se está desenvolviendo. Si ese grupo fuera un grupo que fuese consciente, donde todos tenemos, voy a decirlo coloquialmente, formas respetuosas, amables, con las parejas, probablemente su comportamiento sería ese. Entonces, eso pasa y de hecho, eso es un tema que culturalmente lo vemos mucho. Muchos hombres en el contexto o en las relaciones desde la perspectiva íntima suelen ser de una manera puntual y cuando están en contextos sociales suelen comportarse de otra manera, con otras formas distintas, porque es lo que socialmente se espera como de ese rol, ¿sabes? Del rol masculino, del rol de la figura masculina en la relación. Entonces, eso es algo muy usual y ahí lo que tú tienes que hacer es en ese momento de la intimidad de ustedes, y me refiero en una cena, en un momento tranquilo, puedes conversar como, oye, veo que pasa esto, quiero entender por qué ocurre
y por qué tienes y terminas teniendo ese tipo de comportamientos. No como un juicio, sino como un entendimiento, porque obviamente lo que les digo, ahí lo que hay de fondo es una necesidad de aprobación y de pertenencia que lleva a esa adaptación. Yo quiero hacer una pregunta relacionada con el caso, sin juzgar a la persona que lo dijo, pero pues yo quiero pues, poder entender. Cuando ella habla de a veces me hace caso, ¿cómo suena eso? ¿Cómo así? Perdón, otra vez la pregunta. Claro, en el caso ella decía, bueno, en algunas ocasiones él me hace, hasta me hace caso, me sonó como a, sí, ¿por qué tendría que hacerle caso una persona a la otra? Esto, ella, o si me estuviera pasando a mí y me lo oigo decir, yo me preguntaría, ¿cómo así que me tiene que hacer caso? O sea, o que yo le tengo que hacer caso Totalmente. a alguien. No sé si podemos explicar también Yo esto, creo que porque también puede ser que las personas tan adaptables o tan adaptativas o flexibles estén con personas que necesiten que les hagan caso, ¿o no? totalmente. Usualmente la persona con la que usualmente este tipo de personas se relacionan con otras personas que tienen, valga la redundancia, una personalidad, lo que llamamos nosotros coloquialmente, más dominante o más fuerte, porque necesitan a alguien que usualmente lleve como la batuta, por decirlo de alguna manera, o lidere ese proceso. Pero también creo que a veces, creo yo, voy a dar el beneficio de la duda, que cuando hablamos de me hace caso, lo que estamos diciendo es me escucha, porque siento que cuando ella dice cuando está con sus amigos no me escucha o no valida lo que yo pienso o no valida lo que yo digo o no sigue de pronto un consejo que le doy, no sé. Entonces creo que puede ser desde esa perspectiva que lo plantea ella, pero tienes toda la razón. Lo ideal sería que fuera una relación donde yo te oigo, tú me oyes y tú me oyes, hacemos un consenso y cada quien toma la decisión que más le conviene, aclaro, ¿no? Porque muchas veces creemos que dar la opinión es que el otro me haga caso, como dices tú. Las personas que son complacientes desarrollan más este patrón de terminar siendo tan flexibles. Sí, esos son lo que nosotros llamamos y se conoce coloquialmente como los people pleaser, que son personas que son muy complacientes, personas que todo el tiempo están en función de complacer, ya sea por temor al abandono o por evitar conflictos, son muy evitativos del conflicto, o por identidades difusas que terminan cediendo espacios, digamos, que son importantes para el desarrollo de la persona como tal. ¿Cómo puedo saber cuál es mi verdadera personalidad? Es decir, ¿cómo puedo identificar si soy fácil para adaptarme, si soy más rígida, si soy más complaciente? Porque me imagino, y sobre todo en los momentos en los que hablábamos de la adolescencia, cuando esto también puede pasar más, es posible que las personas se conozcan un poco o identifiquen, ¿no? Ciertos rasgos. Ahí acabas de dar en la palabra perfecta para poder entender cuál es tu personalidad y es cuando tú identificas cuáles son tus rasgos. Hay cosas que nosotros mantenemos, sostenemos a lo largo del tiempo en las relaciones interpersonales y nosotros como individuos. Entonces, por ejemplo, resulta que a mí toda la vida me han gustado los animales. Yo soy amante de los animales desde que tengo uso de razón. Ese es un rasgo de personalidad o un gusto que hace parte de mi identidad. Y eso es lo que tú tienes que mirar de qué se ha sostenido a lo largo del tiempo para saber qué te define como individuo, como persona. Entonces esas cosas que son patrones o que son rasgos, como tú lo dices, que se mantienen, es lo que va a definir y a crear tu proceso de autoconcepto que termina consolidando tu identidad como tal. Y aclaramos, y sí quiero aclarar que hay cosas que no necesariamente tienen que ser intrínsecas del ser humano que te definen y que crean esa intensidad. Hay cosas externas que también construyen esa personalidad o esa identidad. Bueno, y también hablar con un especialista sobre el tema. Siempre, Siempre. siempre funciona ir al psicólogo, hablar de esto, si tengo dudas, si quiero aprender a conocerme un poco más. Estamos hablando de cómo es mi personalidad cuando estoy con distintas personas y la psicóloga Paloma Carvajalino nos está ayudando a entender cómo nos comportamos sanamente dentro de distintos contextos.